Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. Aprovechamos el espacio para saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la Iglesia Casa del Pan. En esta noche tenemos un culto especial, decimos que es un culto de agradecimiento. Es una noche en la cual venimos a compartir un mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarle que abra la Biblia en Hebreos, por favor. En el libro de los Hebreos. Y vamos a desplazarnos hacia el capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Decíamos que es un tiempo de agradecimiento, es un año que está cerrado. ¿Con cuántos fue bueno el Señor durante el 2022? Amén, el Señor ha sido bueno. Es la constante que hemos escuchado de muchos hijos de Dios, que el 2022, a pesar de todavía el lastre del COVID, ha sido un año bueno. Ha sido un año en el cual muchas personas han podido recibir del Señor algo especial, y cuando hablamos de recibir no necesariamente hablamos de algo físico, sino un acercamiento especial con el Señor, con la persona de Jesús. Y al tiempo que se cierra el año, también es un espacio en el cual muchas personas expresan buenos deseos. Es muy normal escuchar que la gente se dice que tengas buenas fiestas o felices fiestas. Es lo que las personas comunican, como si de alguna manera el decir esto, el yo expresar que tengas un buen año, que tengas unas felices fiestas, tuviese un efecto en las personas. Y es bueno porque lo expresan, es un deseo. Pero para nosotros como hijos de Dios, que sabemos que lo que nos determina es su palabra, su verdad y sus principios, esto es más que un año bueno. Nosotros tenemos más cosas que eso. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos asegurada, repita conmigo, una herencia. Nosotros tenemos asegurada de parte de Dios una herencia. Es algo que Él ha prometido, mas nosotros debemos cuidar de ello. Es algo que Dios ha otorgado por virtud del mérito de lo que Cristo ha hecho. Nos ha sido conferida una herencia a nosotros. Inclusive el apóstol Pablo lo menciona en la palabra y dice que nosotros estamos en un rango de coherederos. Hay algo que nosotros vamos a heredar de parte del Señor, pero tenemos que cuidarla. La herencia, vamos a aprender en la palabra, conlleva beneficios, pero también tiene obligaciones. Así que el tema del mensaje que vamos a estar compartiendo en esta noche le hemos titulado de la siguiente forma: herencia, temor y recompensa. Repito para usted: herencia, temor y recompensa. Tres principios que vamos a estar viendo a lo largo de este mensaje en esta noche. Probablemente ya usted ubicó el capítulo, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer primero del versículo 1 hasta el versículo 2. Dice de la siguiente forma: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Muy bien, como siempre hemos tratado de enseñar, es muy importante ver las cosas en el lugar que les corresponde. Al escuchar esto que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a esta comunidad de hebreos y decir por lo tanto, quiere decir que él venía hablándoles a ellos de algo. Él está diciendo algo más o menos como esto: por consiguiente, por tanto, por una razón que les ha sido comunicada. Y cuando revisamos los capítulos previos en el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que el apóstol está abordando situaciones específicas dentro de esa comunidad de judíos que en algún momento habían escuchado el evangelio, pero que ahora se encontraban en un contexto especial. ¿Qué tenía de especial ese contexto en el cual ellos estaban? Bueno, por un lado ellos estaban experimentando persecución, y la razón por la cual experimentaban persecución era justamente por la fe cristiana. Recordemos por un momento que en aquel tiempo, en el tiempo de los hebreos, el cristianismo no es algo como usted y yo lo podemos ver hoy, como un movimiento consolidado, como algo que usted puede buscar en cualquier diccionario o base de datos y está documentado. Era algo, podemos decir, emergente. Era algo que estaba creciendo, y en paralelo a esto había una fe también que tenía siglos de estar presente, y que era el judaísmo.
Y estos judíos, en el lugar en el cual ellos estaban, tenían ciertos privilegios, pero aquellos que habían optado por el cristianismo estaban siendo perseguidos por su fe. Y de la mano con esta persecución se presentaba entonces una prueba para ellos y una tentación, que era cómo iban a responder a aquella persecución que estaban viviendo. Iban a mantenerse en la verdad que habían conocido, que les había sido predicada, o iban ellos a abdicar, iban a claudicar y entonces volver a lo que ellos antes creían, que sabían que ya era obsoleto, pero que en ese momento si volvían les quitaba de encima aquella persecución. Podían volver a tener paz social, podían volver a relacionarse con las personas de una manera en la cual no les iban a cuestionar por lo que estaban creyendo, podían escapar de la persecución. Y entonces el apóstol desde el capítulo 1 y por el 2, el 3 y el 4 comienza a hablarles a ellos de un contraste. Y les dice, este es el cristianismo, eso es lo que a ustedes se les ha explicado y esto es el antiguo pacto. El cristianismo, Cristo es superior a todo lo que ustedes en algún momento conocieron. Es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior al sistema levita, es superior al sistema sacrificial y Él establece el caso de Cristo para decirles a ellos y recordarles, esta es la verdad en la cual ustedes tienen que posicionarse. Mas cuando él llega al capítulo 11, desarrolla un tema que hemos tocado en estas semanas, que es la fe. Y él les dice a ellos cómo muchos hombres y mujeres en el antiguo tiempo, Moisés, Abraham y todos los héroes de la fe que están en ese pabellón que él desarrolla, ellos utilizaron esa fe. ¿Para qué? Para poder sobrellevar pruebas, persecuciones, situaciones difíciles, paréntesis, como las que ellos estaban viviendo. Y ahora entonces les dice en el capítulo 12, por lo tanto, es decir, por cuanto Cristo es superior, por cuanto la fe es el instrumento, ahora por tanto ustedes tienen que hacer algo para poder entonces sobrellevar esa prueba que se manifestaba como persecución que ellos estaban viviendo en ese momento. Y ese llamado que Él les hace, les establece varias cosas de entrada. Él les dice que para correr esa carrera tienen que tomar, repita conmigo, medidas. Medidas. Estamos hablando de un año nuevo. Estamos hablando de proyectos. Mucha gente hace planes cuando empieza el año. Y es muy normal. Las membresías de los gimnasios, el mejor tiempo, el aguinaldo de los gimnasios es enero. Ahí es donde usted ve que se llenan, pero ya por ahí de marzo, de abril, usted ve que hay un declive y baja la asistencia nuevamente. Necesitamos constancia. El ser humano necesita hábitos, necesita cuidar lo que recibe. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra vida espiritual. Aquí el apóstol les dice, por lo tanto, corramos la carrera que tenemos delante. Y para hacerlo, le da entonces algunas consideraciones. La primera que le dice es, liberémonos del peso. Y seguido de eso les dice, y despójense del pecado que los asedia. Y cuando hablamos del peso en el contexto en el cual él lo está hablando como una carrera, él se está refiriendo en el contexto atlético, un atleta, todo lo que podría ser para él un sobrepeso, desde ropa hasta exceso de peso, cosas que podían estorbarle. Pero después él viene a hablar del pecado. Y cuando revisamos esto, en el lugar en el cual se encuentran, nos estamos dando que él les está hablando a ellos de cosas muy puntuales, como puedan ser distractores en su vida. Cosas que de pronto no son malas en esencia, pero que están en un lugar en sus vidas que les impiden a ellos correr la carrera. Pensemos por un momento nosotros, si vamos a una carrera y vamos viendo el teléfono, vamos revisando las redes sociales o llevamos un bulto en la espalda, obviamente no vamos a correr de la mejor manera, es un peso extra. Son cosas que no son malas, usted puede salir, cualquier atleta, y volver a utilizarlas, pero en ese contexto en la carrera no convienen. Y además de eso les habla de cosas que jamás pueden estar ni en carrera ni fuera de ella, que les habla del pecado que los asedia. Y cuando dice esta descripción del pecado, claramente se refiere a cosas que usted y yo podemos tener identificadas. Cada uno de nosotros tenemos batallas que corremos contra el pecado, situaciones que a veces nos quieren ganar la vuelta, que nos persiguen, que nos acosan, pero hay una manera de ser libre de ellas. Hay una manera de poder continuar la carrera en el Señor. ¿Quién quiere continuar esa carrera en el 2023?
¿Quién quiere la herencia de parte del Señor? ¿Saben? La herencia está para los que corren. Vuelve a ver al que está al lado, dígale, la herencia está para el que se dispone. Y este mensaje apunta justamente a esa noción que muchas veces existe dentro del pueblo del Señor, de que Dios ya lo ha hecho todo y que entonces de mi parte simplemente es contemplar las bendiciones y la gracia de Dios. Nos vamos a dar cuenta que hay herencia y también hay obligaciones, hay bendiciones y hay responsabilidades que a los hijos de Dios nos son conferidas y que tenemos que tenerlas muy presente, porque hay aquí, vamos a ver ahora, además de preparativos, una advertencia que el autor de los Hebreos les hace a ellos y por extensión nos extiende a nosotros hoy también. En el versículo 12, él comienza a decirles, levanten pues las manos y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, les dice en el 15, y escuche lo que sigue aquí. No vayan a perderse la gracia de Dios. Hago un paréntesis. Le está hablando a una comunidad de cristianos y les está diciendo eso. Cierro el paréntesis. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Nos está hablando aquí el apóstol de una advertencia muy seria a nosotros, tan seria más allá de la que cualquier padre, persona que le haya cuidado a usted, profesor, jefe, le haya podido hacer. Se nos está hablando de una advertencia de eternidad, se nos está hablando de la herencia, se nos está hablando de la gracia de Dios aquí. Y se le está hablando a personas que han escuchado el evangelio, pero que por alguna razón en su caminar no han podido cristalizar y fragmentar un compromiso como el Señor lo pide, para que entonces puedan un día heredar esa promesa, heredar esa bendición que nosotros todos, como la comunidad de los primogénitos, se nos ha ofrecido. ¿Estamos aquí, iglesia? Él le da preparativos y les dice, levanten las manos caídas. Y le dice, y las rodillas entumecidas. Y les habla también lo siguiente, les dice, enderecen las sendas para que los cojos no se desvíen. Y es algo muy interesante porque les está hablando aquí en plural. No solamente es algo que están recibiendo ellos de manera singular, es decir, yo leyendo la carta o escuchándolo en este momento a través a alguien escuchándome, sino que también le dice que lo escuchen con un sentido corporativo, es decir, cuiden que no haya entre ustedes una raíz de amargura que podría contaminar a muchos. Es decir, hay cuidados en nuestra vida espiritual que nosotros debemos tener por nosotros, claro que sí, pero que también por extensión Dios nos manda hacerlo por los demás. Es decir, tu vida espiritual va a tener un efecto en las demás personas también. Y así lo observa Dios. El problema en nuestra sociedad individualista, en la cual todo soy yo y tercero yo, es que todo lo vemos en primera persona. Pero aquí el Señor nos da una mirada de largo alcance a que consideres cómo tu vida espiritual va a tener un efecto en los demás. ¿Quién dice amén? Cómo tu vida puede influir en otras personas. Y les hace una advertencia también y presenta aquí 3 ideas muy importantes conectadas a lo largo de la escritura, las cuales vamos a estar revisando hoy en profundidad. Él les habla en el versículo 15 de ninguna raíz de amargura. Les dice que evalúen, revisen, que se cuiden de que no brote una raíz de amargura en medio de ellos. Pero también les habla de la primogenitura y de la bendición. Y les habla de un riesgo que está asociado con estas. Es decir, en la mentalidad de Dios existe esta idea de la primogenitura,
de la bendición y también la raíz de amargura. Que yo no sé usted si en algún momento lo habrá escuchado, pero yo hace mucho tiempo cuando leía sobre la raíz de amargura, yo pensaba en un viejo, en una persona amargada. Yo decía, ahí está esa persona amargada, tiene una raíz de amargura. Y ese es el concepto que yo tenía de la raíz de amargura. Y si bien por extensión y por aplicación podría en algún sentido representar eso, la raíz de amargura es algo que tiene una raíz bien profunda y que no tiene que ver con eso. Va mucho más atrás y tiene un alcance hasta nuestros días y tenemos que cuidarnos de eso también. ¿De qué habla el autor de Hebreos 12 cuando se refiere a la raíz de amargura? Él lo que está haciendo aquí es una referencia a una maldición que estaba en el viejo pacto, la cual hablaba de la persona que vacila con la gracia de Dios. Y esto está en Deuteronomio 29, lo leo para ustedes, del 18 al 21. Dice de la siguiente manera: no vaya a ser que alguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios y vaya y sirva a los dioses de otras naciones. No vaya a ser que haya entre ustedes alguna raíz que produzca hiel y ajenjo, y que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo y diga: aun cuando yo persista en endurecer mi corazón, voy a estar bien. Pues eso podría perjudicarlos a todos, a buenos y malos. El Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo se encenderá contra ese hombre y caerán sobre él todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo apartará para mal de todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. ¡Wow! Eso está bien profundo dentro de Deuteronomio 29. Y básicamente el lugar en el que se encuentra es la consecución del capítulo en el cual Dios viene hablándole a Israel sobre las bendiciones y las maldiciones. Y en esta parte, en Deuteronomio 29, él viene a esta cláusula en la cual está hablando del hombre que forma parte del pueblo de Dios, pero que piensa que puede ir a servir a otros dioses o pueda estar sirviéndole a otros dioses suyos en el mundo y luego volver a Dios y pensar, como dice aquí, endureciendo su corazón: aun cuando persista yo en endurecerlo, voy a estar bien. Y el Señor dice que Él se anticipa a ese tipo de personas y más bien dice que todas las maldiciones del libro pueden caer sobre él o ella. Entonces, cuando el autor de los Hebreos nos habla y nos dice que cuidemos que no brote una raíz de amargura, no está hablando de esa persona resentida con alguien por algo que le pasó, por algo que le ocurrió. De lo que está hablando aquí es de ese contexto en el cual una persona podría apartarse del Señor y entonces en su lejanía poder venir a contaminar a otras personas en el caminar que les compete. ¿Estamos aquí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ese hombre del cual se está hablando acá en Deuteronomio y en Hebreos es una persona que refleja un exceso de confianza en Dios, pero no de la buena. Es alguien que piensa que puede andar en la dureza de su corazón y no esperar ningún mal a cambio. ¿Cómo lo representa la Escritura? Como hiel y ajenjo. ¿Y cuáles son los efectos potenciales de esa raíz de amargura hoy, a nuestros días, desde la perspectiva de Hebreos que nos alcanza a nosotros como cristianos? Son dos principalmente. Uno de ellos, hacer que se pierdan de la gracia de Dios personas. Y otro, que estorbe y contamine. ¡Wow! ¡Qué serio! Podemos ver entonces cómo nuestro caminar en Dios, cómo tu vida espiritual va a tener un alcance en otras personas. Y Dios te manda a ti y a mí, que hemos conocido su nombre y que lo invoquemos, a que miremos muy bien cómo estamos corriendo la carrera, porque hay personas que te están observando y Él quiere que esto a nosotros no nos alcance. Entonces, ¿cuál es la clase de raíz de amargura a la cual el autor se refiere aquí? Podemos todavía ponerlo más sencillo. Él está hablando acá de la apostasía, es decir, apartarse del Señor, apartarse del Evangelio, mezclar el Evangelio con otras cosas, sincretismo, apartarse del mismo o cualquier corrupción que lleve a la persona
apartarse de la doctrina o de la práctica de la verdad y la santidad. ¿Cómo qué podríamos hablar aquí? Pecados sin tratar, ambición, enojo, avaricia, codicia, envidia, ira. Y aquí sí podría caber como una aplicación amargura, pero no es la raíz de amargura propiamente de lo que está hablándonos acá, que podrían surgir en alguien y entonces afectarle, lesionarle en su caminar con el Señor. Nos habla entonces el autor de los Hebreos que para correr la carrera tenemos que evaluar que no exista una raíz de amargura, pero también coloca otro caso aquí importante que tenemos que evitar nosotros los cristianos que hemos conocido al Señor, y menciona el caso de Esaú, menciona la primogenitura, pero hay algo muy interesante que él presenta aquí, menciona la primogenitura y la bendición, las cuales a veces se tiende a ver como cosas separadas, pero aquí estaban totalmente unidas. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. ¿Qué es la primogenitura? Tenemos que preguntarnos, de pronto para las personas que están aquí visitándonos o que están viendo a través de las redes sociales. ¿Y cuáles eran los derechos y responsabilidades que se le otorgaban a un primogénito? Bueno, describámosla primero. La primogenitura era el derecho que se le otorgaba al hijo mayor y conllevaba privilegios espirituales y terrenales. Es decir, como en palabras de la Escritura dice, el que abría matriz, el primero, y que era varón, ese iba a ser el primogénito de la casa. Entonces, en Israel había una costumbre en la cual las propiedades se heredaban entre las familias, no se podían vender. Y todo lo que el padre de familia tenía, él lo heredaba, y el primogénito heredaba el doble. Y la razón por la cual heredaba el doble es porque él iba a estar en cuidado de sus hermanos, de las viudas de la casa, y también él iba a venir a representar al padre legalmente cuando él no estuviera. Entonces a él se le daba este derecho de obtener una porción doble, pero también tenía responsabilidades. Vuelve a ver al que está al lado y dígale, no hay bendición sin obligaciones. ¿Sí? Le habla entonces eso. ¿Cuál era entonces algunos de los derechos y responsabilidades que tenía la primogenitura? Número uno, se le otorgaba esa porción doble al primogénito, pero tenía las siguientes responsabilidades. Tenía que representar al padre de la casa legalmente. Número dos, él tenía autoridad sobre sus hermanos. Esa era otra responsabilidad que le era conferida. Y dentro de la línea de los patriarcas, es decir, entre Abraham, Isaac y Jacob, había un tema muy valioso, que era que heredaba el sacerdocio. Recordemos que la tribu sacerdotal, los levitas, fueron constituidos muchos años después. Estos hombres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos directamente Dios se les revelaba. Y cuando partía uno de ellos, automáticamente la continuidad del pacto caía sobre el primogénito. Y entonces usted ve cómo cuando muere Abraham, Dios viene y se acerca a Isaac y le recuerda todas las palabras del pacto. Y cuando Isaac murió, Dios se acercó a Jacob y Dios le dio continuidad a ese pacto durante los patriarcas. Entonces, en esas generaciones que estaban allí, además de la primogenitura, había un encargo muy especial, que era una bendición de sacerdocio. Ellos heredaban eso para luego ser transmitido a las futuras generaciones. Entonces, en el caso de los patriarcas, adicional al tema de la primogenitura, había una bendición sobre el primogénito que heredaba de un sacerdocio, y eso implicaba lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Le había hablado del derecho de poseer la tierra de Canaán, del derecho de ser el padre sobre el cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, del derecho y la responsabilidad también de explicar y conferirle esas promesas a sus hijos cuando él partía. Entonces, podemos ver cómo la primogenitura es un concepto de mucha importancia, no solamente para ellos, sino que a nosotros hoy, en Cristo, se nos llama también primogénitos y se nos habla de una herencia que vamos a heredar. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora bien, el autor de los Hebreos toma a Esaú y toma esta idea de la primogenitura y de la bendición para aumentar allí, para añadir
a la advertencia que él está haciendo. Primero les había hablado de la raíz de amargura y ahora continúa su advertencia y la conduce hacia el tema de la primogenitura y de la bendición. Y les dice lo siguiente, que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado, que no haya entre nosotros ninguno como Esaú, ningún profano como Esaú. Opa. Quiere decir que cada uno de nosotros estamos siendo probados y evaluados para ver cómo estamos tratando las cosas espirituales, la herencia que Dios nos dio. Y un día tendremos que dar cuenta de ello. ¡Qué serio! Sí, lo es, hermanos, lo es. Y esto es algo valioso a contemplar, porque nos damos cuenta aquí con este vistazo que el cristianismo es más que buscar a Dios por una bendición. Conlleva bendiciones, claramente, conlleva para nosotros privilegios maravillosos, pero también conlleva obligaciones, las cuales no podemos alegar ignorancia, porque un día delante de Él nadie podrá alegarlas, ni siquiera en lo natural podemos alegar ignorancia de una ley. Espiritualmente es lo mismo. Hay obligaciones como primogénitos que somos delante del Señor para responder a esto. Ahora, ¿cómo menospreció Esaú la primogenitura? Cabe preguntarse, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Y aquí voy a leer el texto en Génesis en el cual este episodio acontece. Antes de eso, ¿quiénes fueron estos dos hombres? Recordemos que tenemos a este patriarca Abraham. Abraham tiene a Isaac e Isaac se casa con Rebeca. Y cuando ellos se casan, nos dice que Rebeca era estéril. Isaac ora, ella queda embarazada y dice que Rebeca comienza a tener problemas con su embarazo. Y entonces Rebeca va y consulta a Dios. Y Dios le habla y le dice que en el vientre de ella no hay un niño, hay dos. Y que al mismo tiempo esos dos niños van a ser dos naciones. Y que el menor, el mayor servirá al menor. Ya desde allí, Dios en su omnisciencia comienza a revelar lo que iba a pasar. Había un orden en el cual Dios iba a hacer las cosas. Y esto comienza entonces a tomar forma. Y nos dice en Génesis, leo para ustedes lo siguiente. Dice, los niños crecieron. Y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto. Pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo, cansado, repita conmigo, cansado, le dijo a Jacob, por favor, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob le respondió, pues véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Podemos ver aquí, nos describe el relato como este hombre que dice que era un hombre experto en la caza, era un hombre que obviamente tenía un desarrollo físico particular. Nos dice que él era un hombre de campo, de outdoor, que iba a la caza. Llega un día probablemente cansado, salió temprano a cazar, no ubicó nada. Y en ese momento cuando llega totalmente exhausto, hungry, diríamos algunos, el tipo no somete su carne. Y entonces su hermano le hace una propuesta un poco extraña. Ahora, resulta curiosa esa propuesta de Jacob. Algunos se han aventurado a decir que probablemente Esaú en algún momento ya había hecho comentarios de eso, es decir, que él vacilaba con el asunto, para que Jacob, así de la nada y casual, le propusiera a él comprarle la primogenitura. Y vemos cómo Esaú, ante algo tan valioso como lo que acabamos de escribir, que era la continuidad del pacto de Abraham, dice que él por hambre, porque estaba cansado, le dice, ¿de qué me va a servir? Y se sienta y come. No pensó en ningún momento lo que estaba pasando. No se puso de pronto a elucubrar si cerca había otro lugar, una soda donde pudiera comer, otro restaurante, la propia casa de su padre, que lo pusieran a alimentar. Él buscó en ese momento ver cómo solucionaba sus instintos,
sus pasiones, cómo satisfacía su necesidad inmediata, una satisfacción ya. Él quería ser saciado inmediatamente y eso a costa de lo que había sobre sus hombros, de una primogenitura. Podemos ver en esto reflejado cómo Esaú no mostró ningún reparo en desprenderse de ella. Él no pensó en lo que había. Dice la palabra, Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue, como si hubiese pagado con un billete de 100 colones. Simplemente, ya él una vez satisfecho, se fue. Y dice después de eso el mismo texto, el Espíritu Santo aquí, así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Es decir, no solo la vendió, en su accionar Dios vio el menosprecio que había en su corazón. ¡Wow! ¿De qué nos habla entonces aquí la palabra? Nos está hablando de un cuidado que nosotros tenemos que tener, de no menospreciar aquella herencia, las cosas que Dios nos ha conferido, la herencia espiritual que el Señor ha puesto delante de nosotros. Yo me pongo a pensar que si de pronto Esaú se hubiese imaginado por un momento, algunos años más adelante, lo que iba a ocurrir, tal vez no lo hubiera hecho. Si en vez de vivir el presente, como vive mucha generación, mucha gente hoy en día que viven por el ya, por esa inmediatez, si en vez de vivir el momento y el ahora, se hubiera puesto a pensar en lo que iba a ser Canaán, en que de su descendencia vendría el Mesías, en que su familia iba a tener impacto en todas las naciones de la tierra, en que su condición espiritual iba a tener un efecto en los demás, si Esaú se hubiera puesto a pensar por un momento en eso, probablemente no hubiese tomado una decisión tan a la ligera. Y eso nos lleva a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos cuando estamos en medio de nuestras hambres, de nuestras necesidades, cuando nuestros instintos nos quieren tocar los talones, cuando los placeres del mundo y las cosas que nos seducen comienzan a tocar en nuestra mente y nos presentan aquella sopa de lentejas. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, ¿cuál es su sopa? ¿Cuál es su sopa? Tenemos entonces beneficios y tenemos obligaciones, estamos diciendo. Esaú iba a aprender una lección muy dura en esto. Iba a aprender una lección bien difícil. Vea lo que nos dice, continuando en el versículo 17, Hebreos 12, dice, ya ustedes saben que, ponga atención a esto, no se distraiga, por favor. Dice, ya ustedes saben que después, está hablando de Esaú, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado. Vea qué duro esto. Y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Repítase para sus adentros, hay un tiempo para buscar a Dios. La palabra del Señor dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo para buscar a Dios. Dice que Esaú buscó con lágrimas la bendición, pero no la halló. Ahora, aquí hay una idea muy interesante porque se nos está hablando de un hombre que busca arrepentirse. Y cuando nosotros en el cristianismo hablamos del arrepentimiento, escuchamos que se nos dice, Dios a un corazón contrito y humillado no desprecia. Si usted se arrepiente, Dios lo va a escuchar. Dios va a estar ahí. Y siempre tenemos esa idea, y es cierto, Dios va a estar ahí. Pero del rechazo y del arrepentimiento que se nos habla aquí, es de una idea distinta. No está hablando de la salvación de Esaú, esto. Está hablando de la herencia, de la bendición que él buscaba en ese momento. Hay versiones que lo presentan diferente. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, no diferente, sino con otras palabras. Dice, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Y la Nueva Versión Internacional dice, no se le dio lugar para el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Esaú no tuvo oportunidad de arrepentirse? ¿Y de quién habla y a qué apunta ese arrepentimiento? Primero veámoslo, que hay dos partes. Veamos de quién está hablando. En ese contexto se refiere a Esaú y al sentimiento que experimentaba por haber perdido la bendición. Es decir, él estaba arrepentido.
Pero cuando Esaú decide buscar la bendición, había pasado mucho tiempo. Es decir, desde el momento en el cual él vendió la primogenitura y después vino el momento en el cual Isaac iba a dar la bendición, ya Isaac tenía 140 años, había pasado mucho tiempo y Esaú había vivido su vida. Él vino después de haber vendido la primogenitura y haber vivido como él quiso vivir, a tomar la bendición. Y en ese momento se encontró una sorpresa que no iba a poder ser revertida. Y también se refiere al decir que no hubo ocasión para el arrepentimiento aquí. Se refiere a Isaac y cómo Isaac no cambió de mentalidad una vez que bendijo a Jacob. Muy interesante, porque en ese momento está Isaac, viene Jacob, suplanta a Esaú e Isaac da la bendición. Y cuando se va el otro todo bendecido e ingresa a Esaú, Jacob no puede revertir lo que había dicho. Ya lo había bendecido. Era la manera en la cual Dios había establecido que esa bendición en los patriarcas fuese entregada por medio de un contrato verbal y ya las cosas estaban dadas en ese momento. Pero estamos tomando una historia del antiguo pacto. El autor de los Hebreos la trae a nuestros días y nos habla que nosotros no seamos como Esaú, que despreció la primogenitura. Entonces, ¿a qué apunta ese arrepentimiento en nuestros días? De lo que él está hablando aquí es de la bendición espiritual asociada a la primogenitura, es decir, la gracia, la salvación que nosotros recibimos en el Señor. Hola, un regalo tan valioso como ninguno de nosotros ha recibido ni va a recibir. La gracia y la bendición de parte del Señor. Nótese lo que le dice Isaac cuando Esaú le dice, bendíceme a mí también. Isaac le dice, yo le di mi bendición y ha quedado bendito. Es decir, es irrevocable. No hay marcha atrás. Por eso la palabra dice, aunque con lágrimas buscó, no se le dio lugar al arrepentimiento. Quiere decir que hay un tiempo en el cual nosotros un día, esperemos en Dios, hayamos tomado las mejores decisiones respecto a la herencia, porque entonces nos va a ser otorgada. De lo contrario, cuando llegue ese momento, si no se ha hecho lo que hay que hacer, será irrevocable cuando estemos delante de Él. Aunque con lágrimas las personas busquen al Señor, cuando se cerró la puerta de oportunidad delante de Él, no habrá marcha atrás. Sea por vía del rapto, sea cuando partamos, hay un tiempo en el cual esa puerta se va a cerrar. Y tenemos que decidir aquí y en el presente cómo vamos a vivir. Esaú vivió una vida sin cuidado y después pretendió recibir una herencia. Repítase usted mismo que a nosotros no nos pase. Entonces, estos dos versículos aquí, el 16 y el 17 de Hebreos 12, ¿cuál es, si queremos poner en palabras todavía más sencillas, la interpretación para nosotros en nuestros días? Aquí el autor de los Hebreos, él está utilizando esta transacción entre Jacob y Esaú como una analogía para representar el riesgo que corren las personas que, por abandonar el evangelio o vivir en la carne satisfaciendo el pecado, se exponen a perder la salvación. Muy claro. Hoy, ¿a quiénes se les habla de esta advertencia entonces? Se nos habla a nosotros de algo que podemos perder y que Dios no va a cambiar de parecer respecto a ello. Se nos habla de la herencia. El autor de los Hebreos aclara que se refiere a la gracia y por extensión la salvación. Nótese cómo él lo pone momentos antes en Hebreos 2, en el 1. Dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? Escuche esto, si descuidamos una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron.
Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿A quién le estaba hablando entonces? A ellos y a nosotros. A aquellos hebreos que pensaban que ellos podían rechazar a Jesús, vivir en sus pecados y después venir y pretender recibir de parte del Señor una bendición. Estaban engañados. ¿Cuál es la suerte de las personas que viven así? El mismo Jesús en algún momento en Mateo viene y lo explica, cuando hay personas que en el mundo vivieron como quisieron, llamándose cristianos, y después llegan delante de Él y dice que Él les dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros del mal. Wow. Nótese la advertencia y cómo el Señor habla aquí a una iglesia como somos nosotros. Gente que le conocemos y nos establece entonces que hay una herencia para nosotros, pero hay también obligaciones, porque hay una seria advertencia aquí, de la cual nosotros tenemos que tener cuidado. No sea que un día nada de esto nos alcance. Estamos a la mitad del mensaje entonces. ¿Qué podemos ver hasta aquí? Hay dos condiciones muy peligrosas de las cuales debemos cuidarnos: la raíz de amargura y menospreciar la primogenitura. ¿Sí? Todos nosotros aquí tenemos una herencia. Somos la comunidad de los primogénitos, así nos describe la palabra. Hay una herencia sobre nosotros que tenemos que saber gestionar, que tenemos que saber representar al Señor. Esaú quería la bendición, pero no estuvo dispuesto a asumir las responsabilidades de la primogenitura. Y así hay muchas personas hoy que quieren los beneficios de caminar con Dios, pero no cumplen con las responsabilidades que Él pide, que Él nos da a nosotros como cristianos para caminar en Él. Y veíamos aquí dos alcances de esto: una responsabilidad individual y una como iglesia corporativa. ¿Cuál es la responsabilidad individual? Bueno, no podemos esperar recibir de parte de Dios bendiciones cuando tratamos las cosas espirituales con menosprecio, cuando no invertimos en ellas, cuando no estamos cerca del Señor. Dios no toma el pecado ligeramente. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Él nos dice aquí mismo, leímos antes: sin santidad nadie verá al Señor. Muchas veces escuchamos del Dios de amor, escuchamos eso, y Él es el Dios de amor, pero también Él nos establece una forma. Él dice: hagan sendas derechas. Y no es que nosotros podamos hacerlas solos, mas cuando nos acercamos a Él por la asistencia de su Espíritu, Él comienza a ordenar nuestros pasos, comienza a ordenar nuestro camino. Entonces tenemos que ver cuáles son aquellas cosas, aquella cojera que podría sacarnos. Evaluar muy bien esa actitud que muchas veces tenemos los seres humanos de vivir en el presente, de vivir por el momento, de vivir por lo que me satisface, la satisfacción inmediata. Tenemos que aprender a vivir entre el presente y el futuro, visualizando cómo las cosas que yo hago hoy pueden impactar más adelante, no solamente a mí, sino a otro montón de pequeños y de pequeñitos, de gente que espiritualmente camina con nosotros, nuestros hijos, familiares y demás, que nos están observando, gente que está viendo las decisiones que usted toma y que en algún momento podrá decir: como él o como ella hizo, yo voy a hacer. Como esta persona dijo, yo también lo voy a hacer. Aquí entra entonces la responsabilidad corporativa y cómo nosotros como iglesia tenemos que aprender, sí, a edificarnos mutuamente, pero también a cuidarnos mutuamente. Cuando estamos en una mesa social, ¿qué comentarios hago? ¿Qué cosas digo? Cuando estoy en una reunión ministerial, ¿qué comentarios hago? ¿Qué cosas digo? Si en algún momento yo tengo algo en mi corazón contra alguien, contra la iglesia, contra lo que sea, saber que esas palabras que yo estoy diciendo van a tener un impacto en las personas. Y Dios un día dice que de toda palabra ociosa nos va a pedir cuentas. Evaluar cómo un comentario podría venir a sembrar una raíz de amargura en medio de la congregación y hacer que muchos se contaminen.
Hay una responsabilidad sobre nosotros. Pégale un codazo al que está a la par, suavecito, y dígale, nos compete a todos. Amén. Nos compete a todos. Estamos entrando entonces ya en el terreno de la aplicación de este mensaje. Ya empezamos a bajar aquí. Pensemos por un momento entonces, ¿de qué maneras un cristiano puede menospreciar su primogenitura? ¿Cuál es su plato de lentejas? ¿Cuál es aquella cosa que podría en algún momento llevarle a usted a negociar y a entrar en una transacción espiritual terrible? ¿Cuáles son algunas de ellas? Tenemos que identificar cuál es nuestro plato de lentejas. Tenemos que saber cuál es. ¿Qué podría llevarnos a rechazar lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo podemos menospreciar la primogenitura y la bendición personal que Dios tiene para nosotros como hijos suyos? ¿Cuáles son aquellos patrones de pecado o de vida que podrían estorbarnos para alcanzar las cosas? Bueno, un buen punto de partida son nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Por qué? Porque las dos hablan. Y muchas veces las acciones hablan más que las palabras. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir, pero cuando venimos al momento de, como decimos, la hora de los balazos, cuando llega el momento donde la sopa se le presenta a usted al frente y usted tiene hambre, ahí es donde verdaderamente se ve cómo son las cosas. Ahí es donde se puede notar dónde está tu corazón colocado. Tu corazón puede estar aquí y tu mente puede estar acá. Usted puede hablar con su mente un montón de cosas, pero su corazón está aquí. O tu corazón puede estar aquí, sembrado en la palabra del Señor, y tu mente puede comunicar lo que de ahí brota. Entonces, cuando hay inconsecuencia entre mis acciones y mis palabras, es un punto en el cual yo tengo que hacer una pausa y decir, ya comí suficiente. O más bien, de este plato no tengo que comer. Tengo que dejar pasar esto, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la Escritura. Esto tengo que dejarlo pasar. Tengo que evaluar entonces cuáles son aquellos aspectos de mi vida que pueden venir a contender con la prioridad suprema, que es el Señor. Para algunos podría ser el trabajo. Nos esforzamos tanto, invertimos tanto en el trabajo, en cultivar esas relaciones, en los proyectos o en ese negocio y esa empresa que se desarrollen, pero descuidamos la nutrición espiritual, descuidamos invertir en las cosas espirituales, descuidamos el tiempo devocional diario. No invertimos tiempo en el Señor, pero sí nos invertimos y nos desgastamos en otras cosas. Podemos ver allí cómo tenemos un plato de lentejas al frente. Esa inmediatez de la vida es lo que te está distrayendo. Esas cosas que tú crees que son las que te sostienen y no el que te las da. Que tenemos que ponerles una pausa entonces. Preocupaciones. ¿Cómo así preocupaciones? Sí, hermano. La palabra del Señor nos manda a nosotros a rendirlas y toda ansiedad delante de Él. Pero muchas veces la preocupación se vuelve pecaminosa. Y comienza entonces a absorber el corazón de la persona y se vuelve su razón de día, de vida. Es lo que le amalgama, es lo que le conduce, es lo que le define. La preocupación se volvió su todo. Y vive por eso. Es su plato de lentejas. Para otros son los placeres de la vida, las vanidades, los pecados, la inmundicia, cosas que de pronto son las que le pueden. ¿Cuáles son algunos platos de lentejas? Estamos hablando acá. La palabra nos habla en un sentido más general, las obras de la carne. Iras, pleitos, celos, contiendas, borracheras, envidias, orgías, todo eso dice, y cosas semejantes. Y añade al final de que las describe, que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. ¿Hola? No tenemos entonces que simplemente decir, hoy sí, yo y mi problema. No, es decir, este problema que podría venir a representar un serio problema para mí, tengo que rendirlo delante de Él. Tengo que venir delante del Señor. No podemos permitir que nada de eso nos domine entonces. Vemos cómo entonces heredar no es sencillo, ¿sí? Heredar no es sencillo.
Vamos a ser probados repetidas veces, pero debemos prevalecer, sacrificarnos y mantener el foco en lo que es eterno y valioso. ¿Quién dice amén? Somos llamados entonces a cuidar de nuestra primogenitura. ¿Qué les dice aquí el autor de los Hebreos? Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Hay un riesgo de extravío para el cristiano que no trata las cosas espirituales como tiene que tratarlas. Hay un riesgo de extravío. Acabamos de verlo. La raíz de amargura, el menospreciar la primogenitura. Pero pensemos por un momento con una mira de largo alcance. Hubo un tiempo en que las cosas cambiaron. Del antiguo pacto al nuevo pacto. Cambió, todo cambió. A esa generación en el antiguo pacto Dios se le revelaba de una manera y a una nación. En el nuevo pacto vino Cristo y abrió la salvación a la comunidad internacional. Y la palabra nos habla que va a haber otro cambio drástico sobre el mundo. Cuando Él venga y ponga sus pies sobre la tierra. A veces nosotros tenemos esta idea de que cuando muramos o que cuando sea el rapto y el Señor venga por la iglesia, como que entramos en un estado de vegetación y nos quedamos ahí por la eternidad. No, la palabra nos dice que nosotros vamos a reinar juntamente con Él y que van a ser asignados tronos. Es decir, hay muchísimo que hacer todavía en la eternidad. Y así como hubo ese cambio entre el antiguo y el nuevo pacto, hay un cambio que va a venir por una eternidad. Y ahí se van a entregar las herencias. Ahí van a ser entonces los coherederos con Cristo, los que vamos a estar con Él sirviéndole y haciendo otras cosas. Y entonces se va a ver lo que dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes, los que buscaron con lágrimas. También gente que en algún momento vivió su vida como Esaú, despreocupado por la carne, creyendo que estaba bien con Dios, rindiendo al mínimo, haciendo simplemente el pasarraya, pero no invirtiendo su vida en Él como tenía que hacerlo. Estamos aquí, hermanos. Nótese lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos sobre esta idea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una herencia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos habla de un tiempo de glorificación para aquellos que han sufrido con Él. Ahora, ¿qué es sufrir con Cristo? Es usted vivir como un cristiano. Es usted representar a Cristo. Es no simplemente decirse que amas al Señor y pasar con el mundo y pasar con Cristo. Y no quiere decir que usted se va a apartar del mundo, porque tienes que ser luz en medio de él, pero que vas a vivir a la altura de las demandas y de las obligaciones que el Señor te ha entregado también. Es de eso que se nos está hablando, que el Señor mide esa manera en la cual nosotros nos conducimos. Entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Mostramos aprecio por esa oferta de Dios y la valoramos? ¿O lo contrario? ¿Cómo valoras tú la primogenitura? ¿Cómo valoras eso que el Señor hizo en ese madero cuando la última gota de sangre la derramó por amor? ¿Cómo cree usted que Dios observa nuestra respuesta a ese sacrificio? Él está esperando de nosotros también una reacción consecuente de gratitud, de inversión de mi vida integral ante lo que Él ha hecho por mí. Y eso implica entonces que para yo heredar voy a tener también que renunciar a cosas, a placeres, a situaciones, a mesas, a sopas, a lentejas que tal vez no me van a convenir. Y no quiere decir que te vas a vestir de blanco y vas a andar como un monje todo el día así, no, sino que vas a vivir con reverencia y con temor, para que entonces puedas un día optar por esa herencia que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabe cuál es la buena noticia para nosotros?
que nosotros todos fallamos. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino uno, el primogénito de la creación, y él venció al pecado, venció al mundo, venció a Satanás, a los demonios. Y él, nos dice la palabra, que es el autor y consumador de la fe. Dice que él, por el gozo que le esperaba, notes el contraste entre Esaú y Cristo. Por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús entonces, en su victoria, no solamente vino a conquistar sobre todas estas esferas, sino que te ha dado a ti y a mí el Espíritu Santo para que tengas absolutamente todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana en victoria en esta tierra. Para que no haya situación del pasado, ni pecado, ni nada del mundo que pueda usted detenerle de alcanzar la herencia y la bendición que Dios ha prometido para ti. Él quiere que tú heredes eso. Somos coherederos con el Señor. La pregunta entonces aquí es, pastor, ¿cómo vamos a arreglar el asunto? De pronto a la hora de escuchar esto usted dice, yo no he vivido a la altura de esa demanda. Yo no he hecho mi parte. De pronto, así como esos hebreos que habían escuchado un día, pero estaban ahora entre dos aguas. ¿Qué les dice el autor de los Hebreos? El Espíritu Santo hablando a través de él a ellos. ¿Cómo lo arreglan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo enderezar lo torcido? Apreciando y aceptando la disciplina del Señor. Dice en el versículo 3, por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, paréntesis, como lo hizo Cristo. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace, y aquí viene lo bueno, para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro, ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Vea qué maravilla aquí como el Señor sabe que nuestra humanidad es traicionera, que nuestra humanidad anhela el plato de lentejas y quiere comérselo, pero también Él hace aquí esa advertencia para que nosotros, de la misma manera que Jesús nos dice, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, que Él dice menospreció el oprobio porque tenía al frente el galardón de lo que Dios iba a hacer, y de esa misma manera te invita a Dios, a ti, a mí, a vivir teniendo presente lo que Dios va a hacer con nosotros, y entonces a través de eso poder resistir toda tentación del pecado, toda cosa que quiera venir alrededor tuyo, a comprometerte, a sacarte del camino del Señor, a hacer que tu caminar no sea como Él lo quiere. Les habla entonces aquí de que ellos tienen que poner su mirada en el Señor y apreciar la disciplina de Dios. Hágase usted una pregunta para sus adentros. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te exhortó? Y si usted no se acuerda, preocúpese.
porque esto es algo que el Espíritu Santo hace constantemente en nosotros. Y esa es una señal inequívoca de que usted tiene una relación con el Espíritu Santo. Cuando usted hace algo, inmediatamente siente como, ups, ¿por qué dijo eso? Cuidado, ¿qué está haciendo en este lugar? Ese pensamiento, llévelo cautivo. Cuando usted tiene ese nivel de relación con el Espíritu Santo, como una bola de ping-pong, y Él constantemente no lo deja, que usted se le salga lo cojillo, estás caminando en el lugar correcto, estás yendo en la dirección adecuada. Pero cuando pasa el tiempo y como que Dios no se manifiesta y ya ni siquiera un sueño le da, preocúpese, preocúpese. Porque Él al que ama disciplina y azota a todo el que tiene con hijos. Si es que soportamos la disciplina de parte de Dios, Él nos trata entonces como hijos. Él se involucra con nosotros. Él camina a nuestro lado. Es tiempo entonces de darle la espalda al plato de lentejas, hermanos. ¿Quién quiere eso? Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Quiero cerrar este mensaje de la misma manera que cierra el capítulo aquí, como lo cierra el autor de los Hebreos. Dice: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión. Nos está hablando a nosotros. A la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles. Y nótese lo que dice el versículo 23. Ustedes se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el reino de los cielos. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levante la mano todo primogénito en Cristo. Continúa. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es a eso que nos hemos acercado, a lo más supremo y sublime que hay. Y dice: tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos. Y con ese mismo agradecimiento, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Ese es nuestro Dios. Así que yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos y en esta noche presente su vida delante del Señor. Estamos cerrando un año que muchos podemos decir ha sido un año muy bueno. Y vienen cosas mejores, vienen cosas mayores para el pueblo del Señor. Y así como decimos que es un tiempo, y cierra el autor de los Hebreos aquí diciendo, de agradecimiento, tenemos que conducir esa gratitud de la manera correcta. Y la palabra nos dice aquí que esa dirección hacia la cual debemos ir es agradarlo a Él, agradarlo con temor y reverencia. Estamos hablando de una herencia, temor y reverencia, es lo que el Señor nos pide. De pronto la iglesia tiene que arrepentirse por tratar las cosas santas a veces de manera ligera.
por no cuidarnos en cómo nos conducimos a veces, aún entre la congregación de los santos, por dejar pasar el tiempo y no hacer por dónde hacer, por no buscar la presencia del Señor, por no servirle. Cuando Él te llama a eso, es el tiempo en que nosotros como iglesia nos presentemos delante de Él y nos despojemos. Yo no sé cuál sea su peso, cuál sea su pecado. El consejo de la Escritura aquí es: despójense de todo peso, del pecado que los asedia. De pronto hemos estado demasiado afanados, demasiado ansiosos con cosas. Yo le invito a que en esta noche usted se despoje y le pida al Señor que haga una operación hoy en su vida para que usted pueda dejar atrás todas aquellas cosas que te han sido como un peso. Que voy a pedirle en este momento a todo aquel que quiere pasar al frente, hacer una oración para ponerse a cuentas con Dios de cara a este año, que usted pase al frente. Y usted, si tiene que rendir hoy cualquier cosa delante del Señor, ríndala. Como un acto simbólico, pase al frente, dígale: Señor, yo vengo aquí despojándome de este peso. Yo vengo despojándome de esta angustia, de esta ansiedad, de este afán en el trabajo, de este afán, Señor, en la vida, de este pecado, Señor, que me ha rodeado, que me ha acaparado y que no he podido, Dios, caminar sin eso. Si tienes que rendir cosas, este es el momento de hacerlo. Es el momento de dejarlas atrás y de presentar tu vida al Señor. Bien, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, hoy queremos agradecerte por este espacio, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los aquí presentes. Señor, hoy queremos agradecerte por las vidas de las familias aquí representadas, por cada persona, Señor, que en este año te ha conocido, ha buscado tu rostro. Hoy estamos orando, Señor, para que tú hagas una operación en tu iglesia, Señor, y remuevas todo peso del pecado. Señor, toda carga que haya venido a distraer a tu pueblo y que le impida, Señor, ir al frente. Señor, si en algún momento se ha menospreciado las cosas santas, se ha menospreciado la primogenitura, consciente o inconscientemente, Señor, hoy te pedimos, Dios de los cielos, que tú pongas el convencimiento de pecado en tu iglesia y que de la mano con eso, Señor, también des las acciones consecuentes para que entonces, Señor, podamos vivir a la altura de lo que esa herencia pide. Y que un día, Señor, delante tuyo, cuando estemos, podamos escuchar de ti aquellas famosas palabras, Señor: bien, buen siervo fiel o buena sierva, entra en el reposo de tu Señor. Hoy oramos, Señor, de esa manera. Gracias, Padre Celestial. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Padre. Recibe la alabanza, Señor, de tu pueblo, que te alaba, Señor, que te exalta, que se prepara, Señor, y que está listo para vivir como tú lo quieres. Recibe, Señor, toda adoración en esta noche, Padre. Gracias, Señor.